Hay ocasiones en la vida en las que el futuro es un poco oscuro, muy oscuro a veces. Hay días nublados que dejan de ser días y se vuelven periodos largos de necesidad y de aflicción. Yo no sé quién sea usted que está viendo este video. Puede ser que para usted la vida haya sido por lo general alegre y optimista, pero también puede ser que muchos días oscuros, años tal vez, hayan rodeado su vida. De todas maneras, así como los días soleados y las primaveras, así también tienen que llegar días fríos y días nublados. La sombra de la tragedia, la enfermedad y la muerte nos termina envolviendo tarde o temprano. Cuando pasan estas cosas, cuando en cualquier dirección que miramos encontramos tinieblas e incertidumbre, ¿de dónde vamos a sacar claridad? Puede que a usted le parezca extraño, pero las porciones apocalípticas de la Biblia son realmente un rayo de luz. En las últimas 2 semanas he estado subiendo un par de videos sobre este tipo de literatura bíblica. Muchos piensan que los pasajes apocalípticos de la Biblia son oscuros y confusos. Y para ser francos, hay que reconocer que son difíciles. Pero bien que vale la pena hacer el esfuerzo de leerlos y entenderlos. Miren, la palabra Apocalipsis literalmente significa una revelación. Evoca la imagen de correr un velo para que podamos ver. Cuando falta la claridad, cuando nos falta la claridad para entender qué está pasando a nuestro alrededor, necesitamos que Dios corra el velo de las apariencias para poder ver la realidad con una perspectiva más profunda. Por esta razón, yo quiero dedicar algunos videos para hablar un poco sobre el libro de Daniel. El libro de Daniel en el Antiguo Testamento no es en su totalidad un libro apocalíptico. Ahí encontramos también varias historias de cosas que le pasaron a Daniel y a sus amigos. Sin embargo, el libro contiene varios capítulos que son apocalípticos. Por otra parte, la historia que ahí leemos es un ejemplo, o las historias que ahí leemos son un ejemplo de cómo el mensaje apocalíptico se pone en práctica. Hoy por hoy, muchos ni siquiera piensan que el mensaje apocalíptico es algo que pueda llevarse a la práctica. Sin embargo, las historias que leemos en Daniel nos enseñan cómo las convicciones que resultan del mensaje apocalíptico se llevan a la práctica. Hay una relación muy estrecha entre el Apocalipsis y la sabiduría. El que no percibe la realidad con profundidad se vuelve necio y se porta como necio. En cambio, el que tiene la visión para ver más allá de las apariencias es sabio. Daniel en este libro, que lleva su nombre, es un muchacho sabio. Y no es de extrañar que también él es el que tiene las visiones y las interpreta. Muchos años antes de Daniel, en el libro de Génesis, leemos también acerca de otro personaje que fue muy sabio. Y su sabiduría también se hizo notoria en tiempos muy precarios. Estamos hablando de José, el que administró el asunto financiero en el país más poderoso y rico de su tiempo, Egipto. El faraón le dio este alto cargo porque vinieron sobre aquellas tierras 7 años de profunda depresión económica, con la consecuente hambre y pobreza. Pero aquel gran administrador en el imperio egipcio era también el hombre de las visiones y el que tenía la inteligencia para interpretarlas. Usted puede leer su fascinante historia en Génesis, los capítulos 37 al 50. Cuanto más grandes son las tragedias, cuanto más oscuro es el horizonte, más necesaria es la sabiduría.
De repente, la pandemia esta del coronavirus ha sorprendido al mundo entero. ¿Qué es lo que más necesitamos todos en este momento? Necesitamos sabiduría. Todos necesitamos sabiduría. Sabiduría que nos lleve a actuar con prudencia, que nos dé fe y dirección para salir avante y con victoria de esta situación. Es muy peligroso portarse como un necio cuando hay peligro afuera. Los países necesitan sabiduría. La iglesia necesita sabiduría. En la época de las vacas flacas, por la sabiduría de José, hubo alivio para todo el mundo de aquel entonces. El joven Daniel también demostró su sabiduría en tiempos inciertos y oscuros. Veamos cómo comienza este interesante libro de la Biblia. Dice Daniel capítulo 1. El rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a la ciudad de Jerusalén para conquistarla con su ejército. Y Dios le permitió tomar prisioneros al rey Joacim y a muchos israelitas y llevárselos a Babilonia. Dios también le permitió llevarse muchos de los utensilios que se usaban en el templo de Jerusalén. Nabucodonosor se los llevó y los juntó con los tesoros que había en el templo de sus dioses. Cuando esto sucedió, Joacim llevaba 3 años de reinar en Judá. Estamos leyendo de la traducción en lenguaje actual, Daniel capítulo 1, versos 1 al 2. Estas cosas pasaron unos 605 años o 606 años antes de Cristo. Fue la primera vez que este poderoso emperador atacara a Jerusalén y se llevara presos a varios jóvenes de la nobleza del pueblo israelita, los mejores y más inteligentes de ellos. ¿Se imagina usted cuál sería nuestra situación si un poderoso ejército enemigo llegara a esta ciudad y la saqueara y tomara como esclavos a muchos de nuestros mejores jóvenes? Los efectos serían devastadores para todos. Pero en la época de Daniel, las cosas no pararon ahí. La situación en Jerusalén se deterioró. Los líderes del pueblo no actuaron con sabiduría. Y Nabucodonosor volvió con más devastaciones 2 veces. La última vez, en el año 587 a.C., el emperador destruyó la ciudad, la quemó junto con el templo y deportó a la mayoría de las personas que quedaron vivas para que sirvieran a su país. Afortunadamente, entre los que fueron deportados iban algunos jóvenes sabios, entre ellos Daniel. Daniel y varios otros sabios en aquellos días evitaron que el pueblo colapsara definitivamente. Abrieron caminos de posibilidad para el futuro. Su sabiduría fue crucial en el curso de la historia del pueblo de Dios. Así que, hermanos, roguémosle a Dios sabiduría. Esa es nuestra máxima necesidad en este momento. Pero la sabiduría no se improvisa. José y Daniel fueron hombres con visiones e inteligencia para interpretarlas. El apóstol Juan en el Nuevo Testamento también fue un hombre con claras visiones que le supo dar luz a la iglesia primitiva y nos sigue dando luz a nosotros. El problema es que muchos hoy en día quieren tener visiones e imaginaciones en su cabeza sin escudriñar las visiones y la sabiduría de esos hombres de la Biblia. Ellos escribieron esos libros para compartir con nosotros su sabiduría. Sería muy irresponsable de nuestra parte pedirle a Dios más visiones sin hacer tan siquiera el esfuerzo de estudiar y entender lo que ya está escrito. Dios corrió el velo y trajo claridad muchas veces por medio de sus escritores en el mensaje apocalíptico. No les creamos a todos los que van por ahí diciendo que tuvieron visiones y que entienden lo que está pasando y que saben para dónde va toda esta epidemia. No, dediquemos tiempo, esfuerzo,
para empaparnos del mensaje apocalíptico que está en la Biblia, la sabiduría de Dios que tanto necesitamos. ¿Viene de dónde? De saturar nuestro interior con la palabra del Señor. Busquémosla con humildad y con persistencia. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias a los hermanos que los ven, que los comparten, que hacen comentarios, que le dan su like. Y que todas estas semillas que vamos plantando en las redes sociales vayan cayendo en corazones buenos para que crezca la semilla, para que abunde la sabiduría que viene de lo alto.